Vamos a tomar el texto lema, otra vez, que es Gálatas 5:22. Ya posiblemente lo sabemos de memoria, que dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, el tema de hoy, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La ley de Dios no puede condenar estas bendiciones que son el fruto del Espíritu Santo. Muy bien, hemos visto ya, la primera el amor, luego vimos el gozo, gozo y paz, ¿no? Sí, habló Marcos, luego paciencia y el domingo pasado benignidad y bondad, la benignidad que tiene que ver con el corazón de Dios y la bondad que es el brazo extendido de Dios, obrando Él para con nosotros y nosotros para con los que nos rodean aquí en la tierra. Y hoy nos toca fe. Yo no soy muy amigo de la nueva versión internacional, lo saben, ni de la NTV, pero está un poco más correcto la traducción de estas que la Reina Valera. A ver quién tiene la NTV o la NBI, ¿qué dice? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y... ¿qué dice? ¿No la tiene nadie la NBI? Confianza, ¿no dice? Dice confianza, ¿no? ¿Sí? ¿O no? A ver, ¿me la pusiste ahí? No, fidelidad, está bien. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría. Ahí tenemos algunas cositas, pero paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. No está mal. Ni está mal fe. En realidad aparece en el Nuevo Testamento mucho más abundantemente la palabra fe que la palabra fidelidad. Disculpen que yo me equivoqué hoy al decir que con confianza, ¿no? Están muy ligadas. Ahora bien, mientras en el Antiguo Testamento esta palabra, la palabra fe, si ustedes la buscan desde Génesis hasta Malaquías, no aparece. Y es raro, porque uno dice, 39 capítulos que no aparezca la palabra fe parece muy raro, pero no está. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento, inmediatamente empezamos a dar vuelta a las páginas hasta llegar a Apocalipsis. Aún en el libro de Apocalipsis aparece la palabra fe, 277 veces. Ahora, cuando uno va a la fuente o a la etimología de la palabra, tanto en el hebreo como en el griego, nos vamos a dar cuenta que en la mayoría de las veces significa lo que hemos leído, ¿no? Fidelidad. Primeramente, que tiene que ver con la fidelidad de Dios. Y luego también nos llama a Dios a que nosotros también tengamos fidelidad, o sea, que seamos perseverantes, fieles, constantes para con Él y para con la gente que nos rodea. La palabra fe en el griego es pistis, muchos que habrán leído un comentario, lo buscan, la van a encontrar, tanto en los libros de Vine como Strong y en algún comentario bíblico que están viendo en algún libro aparece la palabra pistis. A veces pisteuo, que significa creer, fe, fidelidad, confianza, fiabilidad. Persona en la cual uno se puede fiar es muy importante. Por eso Dios es fiable, Dios es de confianza, Dios es una certeza para nuestras vidas y en Dios podemos tener fe, porque la fe viene de Dios hacia nosotros, primeramente como un regalo, como dice Efesios 2, 8 al 10, la fe viene por el oír, también dice Romanos 10, versículo 17, baja del cielo a nosotros para que nosotros luego la ejercitemos de la tierra hacia el cielo. No hay nada que no venga del Señor. Dice la palabra de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Ahí significa que no se puede mover ni un cabello de la fidelidad de Dios. Imposible que Dios cambie, que Dios que tenemos. Por eso podemos confiar. Por eso podía decir Job, aunque Él me mate, yo en Él esperaré. Me probará, decía Job, y saldré como el oro. Y en el Antiguo Testamento no aparece la palabra fe, pero aparece la palabra certeza, confianza, seguridad, fidelidad. ¿Cuántas veces aparece la palabra fidelidad? 49 veces
en el Antiguo Testamento, fidelidad, que viene a ser fe. ¿Estamos? Porque a veces si no uno se puede confundir. ¿Cómo puede ser que en todo el Antiguo Testamento no aparezca la palabra fe? Bueno, los hebreos tenían otra traducción. Es lindo cuando uno puede, los que estudian la palabra de Dios, o si no lo podemos decir, esto lo hago rápidamente, luego entramos más en el tema, ver los sinónimos. Hay un libro, yo no sé si todavía se consigue, lo pueden googlear, Sinónimos del Antiguo y Nuevo Testamento. Usted busca una palabra en el griego y le da toda una explicación en el griego, luego la pone al costado con la palabra hebrea. Entonces usted ve el hebreo, ve el griego y en qué se pueden unir, cómo se pueden usar. Ahora, no siempre la palabra se usa de la misma manera, por eso hay que ver el contexto. Por eso más probable acá que esté más acertada, bueno, la nueva versión Iglesia Revisada, la NTV que es más nueva, la nueva versión internacional, y acá también que en lugar de fe se ponga fidelidad, que lo solemos cantar también, ¿no? La gran fidelidad del Señor. Entonces eso sería, permítame un poquito lo técnico, que voy rápido por causa del tiempo. No estamos haciendo un estudio de la palabra fe, pero es bueno tenerla en cuenta. Cuando uno va a Isaías, ¿cuántas veces va a encontrar la palabra fiabilidad, fidelidad, que Dios es fiel, que no cambia? No la palabra fiel, fe, ¿no? Pero que es fiel. La misericordia del Señor es cada mañana y a la noche podemos decir, grande es tu fidelidad, porque la misericordia que vamos experimentando cada día termina con agradecerle al Señor, que fue fiel durante ese día, que es fiel durante la semana, que hoy comenzamos y será fiel hasta que Él nos venga a buscar. Aún más dice la palabra que si nosotros le negáremos, Él permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Por eso Él es el mismo siempre, ayer, hoy y por los siglos. Ahora, qué lindo que es ver el fruto del Espíritu Santo como fe, también y fidelidad. Y es muy bueno cuando uno va al libro de Gálatas y ve las expresiones del versículo 16 que dice, digo pues, Edgardo lo leyó un poquito el domingo pasado, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí en realidad, si uno lo puede parafrasear, en el griego significa, ustedes tienen que andar en el Espíritu Santo, y andando en el Espíritu Santo, o sea, sometidos, como dice Efesios, hoy lo vamos a ver rápidamente también, al Espíritu Santo, llenándonos con el Espíritu Santo, ahí diría en el original, de ninguna manera vamos a satisfacer los deseos de la carne. O sea que es noche o día, es blanco o negro, es Dios o es el diablo, es el Espíritu o es la carne. O sea que uno viviendo en el Espíritu de ninguna manera, es la idea del original, vamos a estar satisfaciendo los deseos de la carne. Por eso tiene que haber un corte. Y cuando uno comienza a leer, si bien el creyente puede caer en alguno de estos pecados, dice la palabra de Dios, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Hay algo que no puede ir junto, ni la luz ni las tinieblas, ni lo blanco ni lo negro, ni Boca ni River. Bueno, ni lo bueno ni lo malo. Acá se oponen el deseo del Espíritu y el deseo de la carne para que no hagamos nosotros lo que queremos. Porque nadie está libre de ser dominado por algo. O nos domina el Señor a través del Espíritu Santo, somos sus siervos, como se decía hoy, y Él nos domina, o nos domina la carne. Si no andamos en el Espíritu, vamos a andar en la carne. Por eso hay dos clases de hombres, el hombre natural y el hombre espiritual. Y el hombre carnal no existe. Yo se lo escuché una vez a don Roberto Ochoa, como le decíamos. Le digo, ¿cómo no va a existir el hombre carnal? Mire 1 Corintios capítulo 3. Dice, ¿dónde dice que hay un hombre carnal? No, el hombre espiritual puede tener actitudes carnales. Un día nos levantamos mal, el diablo ve nuestra debilidad o nuestra carne a veces, porque siempre le echamos la culpa al demonio, ¿no? Un día al diablo, cuando estemos en la presencia de Dios, por ahí nos va a decir, este siempre me echaba la culpa a mí, pero la culpa era de él. Pues le damos lugar al diablo, por eso ni le deis lugar al diablo. Así que, pero decía don Roberto Ochoa, no existe el hombre carnal, y es cierto, está el hombre natural, que no se convirtió, y está el hombre espiritual, el que se convirtió. Ahora, en nuestra vida práctica tenemos que andar en fe, tenemos que vivir por la fe, la Biblia habla de una sola fe,
y lo vamos a ver también como doctrina, y no dar satisfacción a los deseos de la carne, que son, mire, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Bueno, acá todo lo que tiene que ver con lo moral. Idolatría, hechicerías, enemistades, problemas de pecados espirituales, diabólicos. Ahora viene lo diario con las personas, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, terrible, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, acá hay una conducta que no es cristiana. Por eso lo hermoso del Evangelio es que cuando uno conoce a Cristo, todo esto primeramente se borra en nuestro currículum, en nuestra vida anterior. Tenemos que aprender a decir gracias, Señor, por haberme librado. Y que ninguno de estos pecados del pasado nos vengan a acusar, porque en Cristo ya fueron perdonados todos los pecados, Colosenses 2:13, de una vez y para siempre. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado y nos limpia de todo pecado. Pero dice más el fruto del Espíritu, como diciendo, esto se terminó. Posiblemente en alguna de estas cosas hemos caído o podemos caer, pero cuando hay plenitud del Espíritu Santo, van a ser solamente un accidente y nos vamos a levantar inmediatamente. Pero el que anda conforme a la carne, dice la Biblia, vamos a morir. Perdemos la comunión con Dios, no es perder la salvación, pero sí la comunión con el Señor. Bien, el fruto del Espíritu es todo lo contrario entonces: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad y mansedumbre y templanza. Bien, rápidamente quiero hacer una distinción. ¿La fe es solamente lo que nosotros creemos? Alguno diría sí. Dice la Biblia, todo lo que no viene de fe es pecado, que andamos por fe, no por vista. En realidad sí. Pero quisiera que me pongas allá en la multimedia 3 versículos que los leemos rápidamente. Y son importantes. Esto después vamos a tenerlo en cuenta siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. La fe también es llamada en la Biblia el depósito, o el depósito de la doctrina bíblica es llamado la fe. ¿Está? Y vamos a unirlo con lo que Dios nos ha dado. Primero, Hechos 6:7, si puede ser. Uno lo puede decir de memoria, pero me gustaría que lo leamos juntos. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Está hablando de la iglesia primigenia, los primeros cristianos. Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían ¿a quién? A la fe. Fíjese que no dice obedecían a Jesucristo. Pero al obedecer a la fe estaban obedeciendo a Jesucristo, pues estaban entregando a Cristo. Estaban reconociendo que Jesucristo primeramente era el Hijo de Dios, lo cual ellos negaban primeramente y lo llevaron por envidia a Cristo a la cruz. Pero ahora, por el obrar del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, en adelante Pedro predica y se empiezan a convertir, y al ver el testimonio, por eso también se convierte Pablo luego. Es maravilloso. Obedecían a la fe. ¿Qué es la fe? La revelación completa de la palabra de Dios, que prometía un Mesías que iba a venir, que declaran los evangelios que el Mesías vino, que el Mesías tuvo una obra, que tenía palabras que nadie podía estar delante de él sin ser conmovidos, o para vida o para muerte, que Cristo había hecho obras como ninguno otro ha hecho, que él vino a demostrarnos que el Padre nos amaba, que estábamos en pecado y que teníamos que volvernos a Dios en arrepentimiento para salvación. Y todos los que creyeron en Él alcanzaron la gracia, la misericordia que Dios había traído a través de Jesucristo, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. Ahí están. Los sacerdotes obedecen a la fe. Obedecer a la fe es obedecer entonces a la palabra de Dios. Toda. Y la palabra de Dios debe ser obedecida. Y esta gente obedecían a la fe, que es la revelación completa de Dios. Otro versículo, Romanos 1:5. Me encanta la introducción de Romanos, capítulo 1, versículo 1 al 5, pero vamos a ver solo el 5. Poneme el 5 de Romanos 1. Pablo está hablando de su ministerio, dice, había sido encerrado para el ministerio el cual le había dado el Señor.
Y dice que le había dado la palabra, deja, no lo pongas por el tiempo, le había dado la revelación del Evangelio para obediencia a la fe en todas las naciones. Ahí está. Por quien recibimos la gracia, dice Pablo, y el apostolado para la obediencia a la fe. ¿Qué fe? La fe que predicaba. ¿Y cuál era la fe que predicaba? Como dice Pablo, la fe que yo antes perseguía, decían los que conocían a Pablo, ¿cómo puede ser que ahora él la esté predicando? Y usa la palabra fe, Pablo, en su defensa allí delante de los judíos, creo que es en el capítulo 20 de Hechos, pero dice, para la obediencia a la fe, a la palabra de Dios completa, en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos es maravilloso, hermanos, qué versículos profundos. Y hay uno de la carta del medio hermano de Cristo, versículo 3 de Judas, con esto terminamos el primer punto. Dice que Judas tenía ganas de escribirle con gran solicitud acerca de otras cosas, pero al ver la apostasía que iba apareciendo cerca de las iglesias, que se quería meter en las iglesias, el gnosticismo que ya estaba actuando en el mundo, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra, qué lindo, nuestra común salvación, dice aquí Judas. Me ha sido necesario escribiros ahora, o sea, cambia la tonalidad, el propósito, el tema, el tono. Le debo escribir exhortándoles para que contiendan, acá la palabra es fuerte, estén preparados como soldados, con lanzas, con escudos, espiritualmente hablando, obvio, ¿no? Por la fe que ha sido dada una sola vez, ¿a quién? A los santos. Hermanos, la palabra de Dios no cambia. Usted puede cambiar el color de la iglesia, hemos cambiado el frente para tener una mejor visión del proyector y podemos cambiar los bancos como ha pasado, no están mal los bancos de madera y alguna forma de alabar al Señor y la forma de vestirnos que sea correcta, pero ya no, antes yo pasaba a predicar sin corbata, no predicaba. Hay muchas cosas que fueron cambiando, pero no nos vamos a mover, al menos, un ápice de la doctrina de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando está por morir y se ve en la cumbre de su vida, que había llegado al final, mira hacia atrás y dice, he peleado la mejor de las batallas. Sigue mirando su vida y dice, he acabado la carrera. Y mira otra vez y dice, he guardado la fe. Esto es lo que guardó, la revelación de la palabra de Dios. ¿Por qué hago esta introducción? Primero, para que no nos olvidemos de eso. La fe es el conjunto doctrinal que tenemos, lo cual debemos luchar ardientemente por la fe dada una vez. Es más, ahí dice una vez y para siempre. Ese verbo en el griego es irrepetible, no se le puede sacar, como dice Apocalipsis 22, ni se le puede agregar nada a la palabra del Señor. Ahora, el tener la doctrina de Dios, el tener esto como fe, como doctrina para todos nosotros, de ahí se nutre la fe que nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu es, nombrando primeramente nosotros, que ya vimos también es fe. Porque no podríamos tener fe, fidelidad, confianza, certeza, seguridad, que es lo que dice aquí Gálatas 5, si no tuviésemos todo lo que bajó primeramente del cielo. Por eso la palabra habla siempre que Dios ha derramado, Dios ha dado el regalo, el don del cielo, que primeramente es Cristo, luego el Espíritu Santo, y nos ha dejado como don también la palabra de Dios. Y también aparece la fe como don del Espíritu Santo en 1 Corintios 12:9. No lo voy a tomar ese tema por causa del tiempo, pero sí vamos a ver ahora rápidamente la fe salvífica, para terminar nuestro tema, que es el de hoy. Entonces, primeramente, la fe dada como depósito doctrinal una vez y para siempre a los santos. A mí este versículo, este tema, siempre me impactó. Una vez y para siempre, nunca más. Y es el conjunto de verdades bíblicas las cuales no pueden ser ni alteradas ni cambiadas. No le podemos echar agua al alimento sólido de Dios. Tengamos cuidado, hermanos. Hoy por la televisión, por internet, en YouTube, nos enteramos de cosas. El otro día estaba mirando y todos ustedes lo vieron, el tema de los dólares que fueron. No quiero ni hablar ni juzgarlo a él, pero los creyentes que fueron a hablar de ese tema, a mí me da vergüenza. Había un pastor hablando con unos periodistas
Y sí que puede ser que Dios lo hace, pero porque Dios puede hacer todo. Y hoy volví a mirar algo ahí rápidamente en un canal y sí, nosotros creemos que Dios hace tal cosa, pero, o sea, no había una determinación, no, pero es que, pará. No nos va a multiplicar Dios los pesos a dólares, nunca lo va a hacer. O sea, lo puede hacer Dios, pero no es el propósito de Dios, hermanos. Si no, no estaríamos luchando en la vida, trabajando, luchando. Algunos que todavía no pudieron comprar la casa, no podemos. Mire qué fácil sería que tengamos 3 millones de pesos y Dios lo cambie en 3 millones de dólares. ¡Qué bárbaro! Y Cristo dijo, a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Y Pablo se despide de Pedro en Antioquía y le dice a Pablo, Pedro le dice, acordate de los pobres. Y Pablo dice, ¿me voy con Bernabé? Sí, muy bien. Lo cual con diligencia procuramos hacer. No quiere Dios que seamos pobres. O sea, no es la voluntad primaria de Dios. Gracias a Dios no nos falta nada, el vestido, la comida, pero a veces puede escasear. Y ahí está, como se escuchó el domingo pasado, los hermanos, la mano de Dios, a veces el brazo extendido de Dios a través de un hermano que puede suplir alguna necesidad nuestra. Si hay algo que me ha pasado en la vida hace unos años, es no juzgar más a las otras denominaciones. Un tiempo lo hice y le pedí perdón a Dios. Pero hermanos, a veces es necesario en la verdad estar firme para que cuando aparezcan estas cosas ya sepamos, como se habla que cuando los que manejan el dinero en los bancos ya tocando el que es falso, ya lo saca, porque conoce bien al verdadero. Cuando nosotros estamos escudriñando la Biblia y perseveramos en la fe dada una vez a los santos, ahí vamos a tener certeza, seguridad y no vamos a ser engañados. Que Dios los bendiga a todos ellos. Hay muchas denominaciones y el Señor dijo, déjenlo, a veces no son contra nosotros, son por nosotros y muchos de esos hermanos los vamos a ver en el cielo. Como algunos de los hermanos libres no van a estar en el cielo. Eso es personal. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 13, versículo 10, 8 al 11, examinaos y probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Al menos que estéis reprobados, porque puede pasar, o sea, no todos los que estamos acá vamos a entrar al cielo, ojalá que sí, Dios quiera que sí, que seamos genuinos, y así como hemos creído un día en el Señor, el que cree no pierde la salvación, es que es salvo ayer, hoy y por siempre. En segundo lugar, la fe salvífica, hermanos. Tenemos fe como fruto del Espíritu Santo porque un día el Señor nos regaló la fe para creer en su Hijo Jesucristo, el único Señor y Salvador. Esa es la fe salvífica. Esa es por la que todos hemos tenido que pasar delante de la cruz y por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, no es un mérito nuestro, sino que es un don, un regalo de Dios. Tanto la gracia como la fe, para alcanzar la salvación, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, un poema suyo. Y vayamos por las obras que Él preparó de antemano para que sean hechas hoy. La fe salvífica. Siempre va a encontrar en la Biblia, yo dije que hay 277 menciones de la fe en el Nuevo Testamento. El libro de Romanos es el que más habla de la fe. Y es maravilloso ver la fe en contraposición con el legalismo. Pablo está hablando acá de la fe porque viene también en los capítulos anteriores hablando que el fruto del Espíritu es fe, fidelidad, firmeza, confianza, porque le está diciendo a los Gálatas, ¿quién los engañó para haber dejado de seguir al Señor por la fe? El que hace las obras entre vosotros no las hace por medio de la fe. ¿Quién los iluminó, los engañó de tal manera? Hemos creído por la fe, somos salvos, por gracia y por medio de la fe. Y por fe tenemos que seguir viviendo. Por eso la palabra de Dios dice que el justo es salvo por fe, Habacuc 2:4 y Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Creemos por la gracia de Dios, no hay mérito alguno en nosotros. Pero esa vida nueva que tenemos en Cristo viene con poder para librarnos del pecado, del diablo, del mundo, de la muerte espiritual, de la eternidad a la cual estábamos condenados si la gracia de Dios no nos alcanzaba. Y para fe, no dejamos de vivir por fe
y para fe. O sea, que desde el día que creímos en adelante, el Evangelio que hemos recibido, también es para fe, para vivir en confianza, en certeza, en fidelidad y en seguridad. Y la fe en el Señor Jesucristo, la fe salvífica, no es algo intelectual, no es dar asiento en la mente solamente a que Cristo es el Hijo de Dios, sino que como Felipe y el eunuco, ¿se acuerdan? El etíope, él viene leyendo en el carro el libro de Isaías, este hombre que volvía a Etiopía, y se acerca a Felipe, el evangelista, no el apóstol. El Espíritu lo manda allá al desierto y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Qué linda pregunta, ¿no? ¿Entiendes lo que lees? Y entonces le dice el etíope, ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces Felipe, como dicen los muchachos, me la dejó picando el etíope. Se subió al carro y le empezó desde esa escritura a predicar al Señor Jesucristo y la salvación. Y este hombre creyó. Y cuando cree le dice a Felipe, bueno, si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, creo. Ahora viene el tema, ¿era genuino o no? Y le dice el etíope a Felipe, creo. Y le dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y le dice el etíope, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermanos, la confesión, si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y confesares con tu boca que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree fe para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está el principio de la fe, la fuente de la fe en la palabra de Dios, en el mensaje del Señor, la raíz del árbol que va creciendo en nuestras vidas. Ya somos salvos, pero va aumentando y va aumentando y va aumentando, como dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos. Por eso cuando yo termine ahora, te dirá, Hugo, ya terminé. Quisieran que termine, ¿no? No les voy a dar el gusto, me faltan unos 10 minutos. Nada, seguimos bien. Pero vamos a ver también ahí en Efesios y vamos a ver también unos pasos. La fe crece, la fe se retroalimenta de Dios, Dios la da y se sigue retroalimentando de Él. Por eso lo que le voy a decir luego, vamos a hablar de 3 pasos para que esta fe crezca. Si bien ya estamos viendo algo también. No es algo intelectual, ya lo vimos, es una certeza, es una confesión. Es recibir al Señor en el corazón, es mirar hacia atrás y decir, basta. Es hacerle caso a Pedro y decir, baste ya el tiempo pasado para hacer lo que agradaba a los gentiles, andando en pecados, concupiscencias, orgías, un montón de... Y dice, basta, basta, se terminó. La conversión es un basta. Es bien lógico que a veces cuesta dejar algunas cosas y que nos van a venir corriendo como perros galgos atrás de nosotros, para que volvamos a caer en el pecado. El diablo no descansa, la carne es carne y el viejo hombre está. Martín Lutero dijo el día que se bautizó, luego de haberse arrepentido y haber recibido a Cristo, el día que me bauticé pensé que los pecados se habían terminado, el viejo hombre había desaparecido y las tentaciones no iban a estar más. Dice, pero también aprendí ese día, dice, al día siguiente, que el viejo hombre sabe nadar. Y nada muy bien, no se ahoga. Sigue estando vigente, presente. Por eso la Biblia dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Lo leyó Walter hace un rato. Si habéis nacido de arriba, pongan la mira en las cosas de arriba. Y Pablo habla de su vida y dice, en la mente me deleito en la ley de Dios, pero con la carne, si la dejo, ¿a dónde podemos llegar, no? Por eso, hermanos, es tan importante la palabra, la oración y la comunión. Así que la vida, la obra, la muerte, la resurrección de Cristo, su segunda venida y una entrega continuamente a Él, a su voluntad, nos va a librar de la ley del pecado, como dice Pablo, y de la muerte, porque ya somos hijos de Dios. Y tenemos entonces la fe como fruto del Espíritu Santo, que puede ser fidelidad o fe. Y la base, tercer punto estoy ahora, o la sustentación. Acá está lo que le iba a decir. La palabra, la comunión y la oración. Mire, cualquiera que se desvía, que no anda conforme a la verdad, que afloja,
que cae en algún pecado y que lo sigue practicando, que pueden ser las malas palabras, puede ser que se exceda en la bebida, puede ser la glotonería, puede ser la avaricia, puede ser la envidia. Hoy leímos, miren cuántos pecados leímos en Gálatas, la ira, las contiendas, el enojo. Todo eso puede ser que una persona que ya es cristiana lo vuelva a hacer y siga haciendo alguna de estas cosas. Ahora, ¿cuál es el problema? Mire, seguramente lo vamos a visitar. Nos ha pasado, ¿eh? Vamos a hablar. Comenzamos a preguntarle, ¿qué pasa que no venís a la iglesia? Bueno, siempre está la excusa que no me aman, que no me saludan, que no me tratan bien, que esto, que lo... Las excusas siempre están. Pero uno ve más adelante, sigue hablando, ¿cuántas veces orás en el día? Bueno, Daniel oraba 3 veces al día, ¿no? Ojalá podamos hacerlo con mucha intensidad. Pero hay o falta de oración, o hay falta de lectura de la palabra de Dios y obediencia a la palabra de Dios, y algo que a veces también descuidamos es la falta de comunión. El estar acá presentes, hermanos, es la bendición más grande para nuestras vidas. A veces no podemos llegar, la edad, la distancia, el trabajo, lo que sea, nos puede privar de faltar alguna reunión. Pero tenemos que ser consecuentes. Por eso la palabra de Dios dice, hoy se nombró el versículo que seguía, Daniel cuando empezó a dirigir, ¿no? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, pero ahí dice también, teniendo ya libertad para entrar al lugar santísimo, hagámoslo con una conciencia tranquila, limpia, las manos también purificadas, el corazón, y entremos a la presencia de Dios. ¿Para qué? Para alentarnos y estimularnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras, y más cuando vemos que aquel día se acerca, el Señor viene. Maranata, el Señor está bajando ya. Aquel día está a las puertas, el Señor en cualquier momento nos va a sorprender. ¿Cómo va a crecer la fe? ¿Cómo el Espíritu Santo va a encontrar los canales para bendecir nuestra vida? A través de la palabra, llenos de la palabra de Dios. La palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. La palabra del Señor more en abundancia, tanto Efesios como Colosenses, en vuestros corazones. Permaneced en la palabra. Había llegado Bernabé a Antioquía y cuando vio la gracia de Dios se regocijó y le dijo a los hermanos, dice, que con fidelidad, con pureza de corazón les exhortó a que permaneciesen en la palabra de Dios. Debemos permanecer en la palabra de Dios y podríamos hablar de Juan capítulo 15, 7 veces la palabra permanecer en esos pocos versículos. Permanezcamos en la palabra, permanezcamos en el amor, permanezca el amor fraternal, dice Hebreos, permanezca firmes, inamovibles, para que no seamos arrastrados por todo viento de doctrina, por la frialdad espiritual. Amemos a Dios, y el que ama a Dios, dice Juan también, ame también a su hermano. Ahí la fe se va retroalimentando, hermanos, con hermanas, la familia de Dios en la iglesia, nos saludamos, nos estimulamos. Nos vemos el próximo domingo, nos vemos el martes, vamos a salir, vamos a estar juntos. Nos contamos los dramas, las alegrías, las tristezas, las necesidades. Yo le preguntase a ustedes, ¿qué necesidad tiene el hermano que está estudiando aquí del Chaco? Acá lo tenemos, Alexis. Y si yo no hablo con él, qué sé yo. ¿Y qué necesidad tiene Dorian? Y uno dice, mirá la camioneta que tiene. No, bueno, camioneta buena tienen varios acá, ¿no? Cambió la camioneta porque Dios lo bendice. Pero él puede estar pasando pruebas que nosotros no sabemos. ¿Y cómo lo podemos saber? Cuando hablamos, me miran a mí y dicen, Ratti, mirá con el Honda que le vendió Pablito, tiene plata. No, ¿qué saben lo que vive uno? Hablando, no es solo lo económico, el estado espiritual, la familia, el hijo que no está bien espiritualmente, el matrimonio que no está congeniando como debe, y podríamos hablar mucho más. Hermanos queridos, la palabra, la comunión y la oración. Ahora sí, la Biblia nos manda a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se puede frenar la fe, la confianza, la fidelidad? Primeramente, mintiendo al Espíritu Santo. Es difícil, pero a veces le mentimos con actitudes. ¿Se acuerdan quién mintió al Espíritu Santo? Y murieron. Ananías y Zafira. Un día dijo un predicador, si Dios tomase nuestros pecados hoy, como lo hizo aquel día,
la iglesia sería un cementerio lleno de ataúdes y de cadáveres. Porque a veces cantamos y no hacemos lo que cantamos. A veces predicamos y no vivimos lo que predicamos. Decimos, alabamos, bárbaro. Dios es lo más grande que hay. Y sí, pero a veces parece que tenemos un Dios tan chiquitito que ni tenemos fuerza para dejar el chisme, el enojo, la envidia. Estamos en la carne. Decía Walter hoy, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, de su venida, con el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mientras estemos acá, nos va a costar obedecer lo que nos manda el Señor del cielo. Por eso hay que estar lleno del Espíritu Santo. No hay que contristarlo, Efesios 5, versículos 30 al 32. Y uno dice, ¿cómo lo contrista uno al Espíritu Santo? Bueno, lea lo que dice antes. Dice todo lo que dice Gálatas, amargura, ira, gritería, maledicencia, malicia, un montón de pecados. Contrista al Espíritu Santo. Y hermano, el que tiene el Espíritu Santo peca y al momento está triste. Te enojaste, subiste la voz contra tu mujer, contra tu marido, contra tu padre, contra tu hijo, contra un hermano de la iglesia en una charla y no te vas contento. Tenés que pedir perdón. Por eso hay que confesar el pecado, decirle al Señor, Señor, lo que tú dices acerca de este pecado, estoy de acuerdo con vos, no lo voy a hacer más, y se terminó. Y ahí tenemos paz. El espíritu se contrista, no puede obrar, se apaga. Cuando no le hacemos caso a la profecía, a la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses 5, 12 al 24, pero más cerca por allí dice, y no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Cómo se apaga? Menospreciando la palabra. Qué largo el mensaje, qué corto el mensaje, qué aburrido el mensaje. No entendí la palabra. Leemos la Biblia 2 minutos, la cerramos antes de ir a trabajar, pero lo apagamos al Espíritu. Por eso el Espíritu y la palabra son prácticamente una sola cosa, como Cristo y la palabra. Cristo dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Hay que estar atento a la voz del Espíritu Santo, no hay que apagarlo y no hay que resistirlo, como le dice Esteban a los judíos. Bien, hermano, la hora se está yendo. El consejo de Pablo, vamos viendo esto para finalizar. Efesios 5, luego vemos unas cositas y finalizamos rápidamente. 5:15, es un pasaje hermoso, lo sabemos todos posiblemente de memoria. A mí me gusta repetir eso porque me gusta memorizar, ¿no? Y que quede la palabra, more en abundancia en vuestros corazones. Versículo 15, todo va encadenado aquí. Ahí está, mirad pues con diligencia como andéis. Ahí la palabra andar es peripateo y significa toda la vida que nosotros tenemos y vamos desarrollando. Iglesia, familia, trabajo en la calle, clientes, pacientes, médicos, escribanos, toda la gente que nos rodea. Miren con diligencia cómo es la vida. El andar es todo. Se toma del griego el peripateo porque era la escuela de Platón, Aristóteles, todo. La forma de andar diaria, no como necios, sino como sabios. Necio no es solamente el que no sabe. Necio es también el que sabiendo no hace lo que debe hacer, sino como sabios. Qué lindo ser sabio, ¿no? El Señor nos ayude. ¿De qué forma somos sabios? Bueno, aprovechando bien el tiempo, porque los días en los cuales estamos viviendo, 2000 años atrás, dice Pablo, son malos. Mira, hay algo que no se puede recuperar nunca, es el tiempo. Y es algo que Dios nos dio a todos por igual, el tiempo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos o necios, que es prácticamente lo mismo, aunque insensato habla sin mente, sin cerebro, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo vamos a entender cuál sea la voluntad del Señor? Estando llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y luego dice, hablando entre vosotros con salmos, con cánticos, himnos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Parece que es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo, el estar lleno de la palabra, bien, el cantar, alabar, salmos, cánticos e himnos espirituales. Pero también se retroalimenta, hoy usé como 4 veces esta expresión, porque si vivimos cantando, alabando, bendiciendo al Señor, también el Espíritu va a estar cómodo en nuestros corazones. Y
y vamos a ser llenos. Por eso también, en el original, permítame que hoy use un poquito, ahí parece un imperativo seco, ¿no? O lo haces, en parte sí, pero ahí está en forma pasiva el verbo también. Dejaos llenar cada día continuamente por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo quiere tener más de nosotros. Estar lleno no significa que recibamos más del Espíritu. Esto no es bíblico. Pero lo que es bíblico es que el Espíritu Santo tenga más de mí, tenga más de vos, tenga más de todos nosotros, y ahí tendremos la plenitud que necesitamos. Bien. Le leo solamente 5 puntos y oramos. ¿Para qué nos ayuda el Espíritu Santo? Si usted va a una concordancia temática de la Biblia, va a encontrar entre 70 y 80 puntos. Mire si los tendríamos que ver, ¿no? Yo anoté 5 nomás, pero tomados de la Biblia estudiando el tema. Creer en Dios y sobre todo creer a Dios. Si usted le dice, ¿cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Acá puede haber alguna persona que nos visita hoy y cree en Dios, que alguien superior, más grande, mayor hizo todas las cosas. Bárbaro. ¿Cree que Cristo murió en la cruz? Sí, me decía una mujer, me acuerdo. ¿Qué no voy a creer, Juancito? ¿Usted cree que Cristo murió por sus pecados? ¿Pero qué no voy a creer? Y, bueno, y la visitamos con Jorge Nemeg, mi amigo, meses. Nunca se convirtió. Siguió en la vieja vida. Pero ella creía todo. Pero nunca le creyó a Dios. Ahí está la diferencia, porque creerle a Dios era arrodillarse, reconocer su pecado, pedirle perdón al Señor y alcanzar la salvación que viene por la gracia de Dios a través de la persona de Cristo. La cruz siempre se levanta para que la persona vea que su pecado llevó al Hijo de Dios a la cruz. Creerle a Dios es creer que Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados y a darnos salvación. La fe fortalece nuestra confianza en Dios cuando experimentamos su obrar en nosotros. La fe también, o la fidelidad, crecemos en la expectativa, hoy lo dijo Walter, no voy a redundar en esto, en la segunda venida, pero me gustó que usó el término griego, porque es la misma que se usa, dice, cuando Pedro habla de que los ángeles quieren participar de la salvación, no ser salvos, pero conocer más, es la misma expresión, cosas en las cuales anhelan, estiran el cuello con una expectativa tremenda a ver qué pasa dentro de la iglesia, los ángeles. Y acá también, hermanos, la expectativa constante, un anhelo de que el Señor venga a buscar a la iglesia. Fortalece la esperanza. Por eso dice la palabra de Dios, mire, cuando habla de las virtudes teologales, habla de la fe, la esperanza y el amor. Hay un cantito por ahí, a veces lo escuchamos, ¿no? Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva Cristo. No lo cantamos, pero hay hermanos de otras denominaciones que lo cantan. No sería un pecado cantarlo tampoco, ¿no? Viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Usted va a ver en alguna de las cartas que están las tres, pero Pablo le escribe, perdón, ya termino, le escribe a los Efesios y les dice, oro por vosotros, Daniel lo leyó ayer en la reunión de mayores, para que el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, bueno, que nos dé poder interior por el Espíritu Santo, para que entendamos también cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. A veces podemos estar en el amor, crecer en la fe, pero no en la esperanza. Por eso la esperanza también, según Colosenses, alimenta el amor y alimenta la fe. Y nos preserva del mal. Y nos da consuelo en medio de la tribulación en la cual a veces nos toca vivir. La vida, hermanos, en la tierra es una lucha. Y vamos a atravesar tribulaciones, angustias, a veces desnudez, a veces peligro, a veces espada, como pasó Pablo. Gracias a Dios por su fidelidad, que nos da la fe como fruto del Espíritu Santo para mirarlo, contemplarlo, amarlo, obedecerle y que el Espíritu se pueda mover libremente por medio de la palabra, por medio de la comunión y por medio de la oración para que crezcamos en la fe que fue dada una vez como doctrina a los santos y puesta ahora dentro de nuestros corazones para amarle y obedecerle. Oramos.